Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Las palomas fotógrafas de Belio Traba. Mi nombre es Susana Ruiz y mis compañeros son María Paz Yepes, María Salomé y Jerónimo Castro. Vamos a conversar sobre el contexto de la historia y el capítulo 2 del libro. A continuación, mis compañeros Jerónimo Castro y María Salomé van a hablarles sobre el contexto de la historia. Soy Jerónimo Castro y a continuación les voy a entrar en contexto a esta historia. El libro Las palomas fotógrafas de Belio Traba se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, una época en la que los países buscaban nuevas formas de espiarse y ganar ventaja en la guerra. Una de esas ideas fue usar palomas con pequeñas cámaras en el pecho para tomar fotos desde el cielo. La historia está basada en algo real. Un científico alemán llamado Neuroner probó una técnica a principios del siglo XX. En el libro, las palomas no solo sirven para tomar fotos, sino que también son como testigos de lo que está pasando en la guerra. Desde lo alto ven la destrucción, el miedo y la lucha de los soldados. Las palomas fotógrafas hablan sobre el impacto de la guerra, la importancia de recordar lo que pasó y cómo la fotografía puede ayudar a contar la historia. También muestra conexión entre los humanos y los animales en medio de tanto caos. Hola, yo soy Susana y junto con mi compañera María Paz les vamos a leer el capítulo 2 del libro Las palomas fotógrafas. Según ha pasado de pico en pico, el tatarabuelo Ferdinand llegó de Bremen en una pequeña cesta de mimbre. Tenía el plumaje crudo y no se atrevía a volar por sí solo. Al parecer, el señor Neuroner aún no tenía estas chifladuras tan bien sembradas en la cabeza. Pero es claro que el loco siempre estuvo, casi llegaba a los 40, pero seguía siendo el niño que confiaba todos sus secretos a sus palomas. Se dice que el tatarabuelo Ferdinand fue siempre su favorito, que se la pasaba hablándoles de inventos tan raros como una cámara capaz de mostrar el mundo en movimiento o un tipo de teléfono que permitiese hablar sin hilos o larguísimas distancias, de esas distancias que dan vueltas a la imaginación y no logran tocarse al otro extremo. No parecía estar tan loco, pero realmente lo estaba, por más que su esposa, sus hijos y la dedicación a sus clientes le hicieran mostrarse apacible y sensato. Decía el abuelo Fritz que el tatarabuelo Ferdinand, cuando ya llegó a cumplir su primer año, tuvo un plumaje tan vivo y deslumbrante que en días invernales el sol salía únicamente con tal de irradiar en el turquesa púrpura de su cuello, y que el señor Neuroner amaba acariciarlo en medio del tenue resplandor matinal de la terraza. La verdad es que el tatarabuelo Ferdinand no vivió la época de intensa locura del señor Neuroner, pero algo sí le tocó en suerte. El boticario lo enviaba al sanatorio de Falkenstein junto a otros del Palomar o al ático de su proveedor de sustancias de Frankfurt, igual de apasionado a nosotros. Un ayudante suyo era el encargado de llevarlos en una jaula hasta el punto desde donde se regresaba al Palomar. Nosotros, téngalo bien presente, no vamos por nuestra voluntad a un sitio determinado, sino que nuestro talento está en hallar el camino de regreso a casa. Es un misterio que ha fascinado al ser humano durante milenios, un misterio que no podemos explicar, tan solo ejecutar, pero sin saber ciertamente cómo. El tatarabuelo Ferdinand, según ha pasado de pico en pico, vivió la época más feliz de su juventud. A pesar de que algún que otro cazador o la amenaza de un halcón abalanzándose desde más arriba, taladrando el aire sobre un escuadrón postal, no había más hermoso que sobrevolar los bosques, puentes, castillos, caminos, campos perfectamente recortados como cuadrículas durmiendo sobre un edredón de retazos. Cubriendo esas rutas nació su amor por la tatarabuela Helga, una mensajera de West Baden. Siendo muy joven, había perdido casi entera una pata en una trampa para ratones. Al señor Neuroner se la habían vendido como un auténtico desecho. Pero lo extraordinario no es que el tatarabuelo Ferdinand haya sobrevolado estos paisajes que comprenden el radio de unos 100 kilómetros, sino que una tarde, casi al oscurecer, llegando de Frankfurt, se batió a picotazos con un gato que tenía entre sus arpas a su amada Helga, hasta hacerle huir, según ha pasado de pico en pico, y dejarlo tuerto. No sé cuánto hay en esto de verdad o cuánto de exageración,
Pero decía el abuelo Fritz, que lo conoció ya muy anciano, que el tatarabuelo Ferdinand, ya casi ciego y con las alas entumecidas, no hacía más que contar su proeza a los recién llegados al Palomar. Nadie sabía si contaba su propia leyenda por bravuconería de vejez o porque le tenía el recuerdo de su adorada Helga. Tal hazaña le valió el sobrenombre de Ferdinand el Osado. Luego de esto se dice que tuvo hijos en Palomares de Falkenstein o Frankfurt, pero tal vez se trate de habladurías por más que otros digan que son hechos irrefutables. De hecho, yo solo podría contarles lo que sé de aquellos antepasados nuestros que mantuvieron un vínculo con sus mayores, permaneciendo en el Palomar, sin perder el contacto con sus padres o abuelos, pues es preciso decirles que muchos, amparados por las leyes de la naturaleza, eligen, aún viviendo bajo el mismo techo, que sus mayores sean para ellos completos extraños en el momento en que crean sus propias familias. Esa es tan solo una opción y es tan válida como cualquier otra. Sigamos pues con la historia familiar, o al menos lo que de ella he alcanzado a averiguar. De la unión de los tatarabuelos Ferdinand y Helga nacieron varios pichones que más tarde hicieron vida en otros palomares o sencillamente se independizaron de manera definitiva. 2 años después, en el 94 del siglo pasado, vinieron al mundo el bisabuelo George y su hermana Freya. George se hizo adulto, pero Freya murió extrañamente en el nido con el plumaje tan grotesco de los pichones que no alcanzan a conocer el vuelo. La tatarabuela Helga reventó al año siguiente, atosigada con veneno para ratas, y como siempre en vida, se mofaron de ella por su torpeza. Medio Pico le llamaban la imprudente. El tatarabuelo Ferdinand le sobrevivió por mucho. En el cuarto año de este siglo murió de avanzada edad. Una mañana de diciembre lo hallaron tieso en su cómodo nido de algodón y paja. El abuelo Fritz me dijo que había muerto con una pluma que fuera de su amada Helga, sujeta en el pico. Era, según siempre se dijo, un amor de leyenda. El señor Neuroner lo enterró en el patio, a la sombra de un cerezo. Era una pequeña parcela que él solía llamar el cementerio de las palomas. Lo enterró dentro de una lata de bombones con abundante alpiste, tal y como hizo con el resto de los que murieron después. Fue esa una extraña tradición del señor Neuroner. Inauguró con la partida del tatarabuelo Ferdinand. ¿Y queda algún rastro suyo, tío Rudolf? ¿Una pluma, un rasguño en la madera del Palomar? Sí, Max. Una fotografía donde aparece comiendo cebada en la mano de Charlotte, la esposa del señor Neuroner. ¿Y esa fotografía dónde se encuentra? Posiblemente en el recibidor de los Neuroner, si es que aún viven en Kronberg, muy lejos de aquí, mi querida Elena, al otro lado de la guerra. Ese fue el final de este capítulo. A continuación vamos a dar la conclusión de la historia. La novela Las palomas fotógrafas de Evelio Traba no es simplemente una narración sobre los estragos de la guerra, es una invitación a mirar más allá de la destrucción y a reflexionar sobre la necesidad de preservar la memoria histórica. A través del simbolismo de las palomas, que equipadas con pequeñas cámaras fotográficas, documentan lo que ocurre a su alrededor. El autor nos muestra una dimensión distinta del conflicto, una perspectiva silenciosa, objetiva y libre de intereses humanos que pone en primer plano la fragilidad de la existencia en medio del caos. Esta visión plantea un cuestionamiento profundo sobre la guerra amenaza con borrar no solo vidas, sino también el recuerdo de lo sucedido. La obra resalta la relevancia de la memoria y su papel en la construcción de la historia colectiva. Las imágenes capturan las palomas, no son simples escenas del conflicto, son fragmentos de verdad que invitan a recordar lo que no debe ser olvidado. A través de esta poderosa metáfora, Evelio Traba nos hace pensar en la fotografía como un medio para preservar el pasado y evitar que las atrocidades de la guerra caigan en el olvido. Las imágenes se convierten en testigos silenciosos que registran el paso del tiempo y nos recuerdan las cicatrices profundas que la guerra deja en los pueblos y en las personas. Uno de los aspectos más interesantes de la novela es su capacidad para combinar hechos reales con elementos ficticios, lo que da lugar a una historia que, aunque inventada en un contexto bélico, trasciende lo histórico para alcanzar un significado universal. Traba logra un equilibrio entre la crudeza de la guerra y el lirismo de las imágenes que capturan las palomas, creando una atmósfera simbólica que invita al lector a reflexionar sobre su propio rol como testigo de la historia. La novela también pone en evidencia que la memoria no es solo un simple ejercicio nostálgico, sino un acto de resistencia ante el olvido y la manipulación de la verdad. En conclusión, Las palomas fotógrafas nos deja una lección profunda. Aunque la guerra puede destruir ciudades y vidas humanas, la memoria tiene el poder de trascender y resistir. Evelio Traba nos ofrece una obra que nos invita a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes observan y registran la verdad.
La memoria en este contexto se convierte en una herramienta fundamental para evitar repetir los errores del pasado y para construir un futuro más consciente y justo. No olvidar es un acto de valentía y recordar es una forma de honrar la verdad y proteger aquello que nos hace humanos.